buenas tardes, ¿cómo están? Soy Liliana Hidalgo, directora general de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Bueno, es un gran gusto para mí presentarles el primero de los webinars del ciclo de innovación. Le queremos agradecer muchísimo, Luciano, por estar acá y estar dispuesto a dar la locución frente a los socios de la Cámara. Antes que nada, presento la temática. El webinar se llama ¿Cómo usar redes neuronales para la implementación de software dentro de una empresa? El orador es, como dije, Luciano Bernal. Él es cofundador de IBISDEV y CTO, ingeniero en sistemas de información de la UTN de la sección Buenos Aires, nacido en Argentina, cofundó las empresas Cocoche e IBISDEV, en ambas y socias de la Cámara, así que les agradecemos la fidelidad. En ambas se desempeña como CTO. Los últimos 5 años creó y ejecutó más de 70 proyectos tecnológicos para distintos clientes, incluidos Renault, Coca-Cola, Samsung, entre otros. Así que bueno, Luciano, 1.000.000 de gracias, la verdad, por estar acá. Saya también, que te ayuda. Muchísimas gracias, chicos, por esta nueva temática tan innovadora para presentarla frente a los socios. Y te dejo con el auditorio, Luciana. Muchas gracias Liliana, Pablo, como siempre, y bienvenidos a todos. Primero que nada, entiendo que me escuchan todos bien. Cualquier cosa me interrumpen o mandamos un mensajito y tratamos de corregir. Pero bueno, la idea, como comentaba Liliana recién, es empezar con este ciclo de charlas donde actuemos como comunidad, ¿no? Como ecosistema, para poder transferir estos conocimientos que tanto se habla en la actualidad y más que nada en los últimos meses, ¿no? Arrancó un 2023 bastante movido más en el área de servicios, de software en general, y el objetivo de esta charla, y paso a compartir pantalla, así podemos también tener un respaldo visual, me dicen si se está viendo bien, es un Bien. poco hablar sobre esto que tanto ha salido en las redes sociales, en los medios, sobre inteligencia artificial, qué es, qué no es inteligencia artificial, y estas herramientas que nos ayudan a algo muy concreto que gran parte de las empresas del mundo, por no decir todas, necesitamos, que es software, aplicaciones, programas que nos ayudan en el día a día para cumplir las operaciones. Ya seamos una empresa de prestación de servicios, una empresa de generación de productos físicos, consumimos software todos, mismo como usuario final, cuando termina el horario laboral, vamos a casa, usamos redes sociales, usamos mails, usamos aplicaciones, mismos juegos, todo eso son aplicaciones de software, que también no tengo que enseñarles nada, ustedes sabrán hasta más que yo. Aquí en esta charla hoy hay personas de varias empresas, de varias instituciones también, donde notamos que es muy difícil, muy caro y conlleva mucho esfuerzo desarrollar o adquirir mismo también aplicaciones de software. Desde cómo pedir lo que necesito ya es difícil, ¿no? Para luego ver si lo desarrollo dentro de la organización, si salgo a contratar, si compro un sistema ya hecho. Bueno, en la charla de hoy vamos a hablar un poco sobre esos temas, ¿no? Y tratar de separar lo que son los conceptos más humo, más marketineros, que venden la nota de diario, con aquellos que tienen una implicancia pragmática y que nos sirven en el día a día y que nos están afectando cada vez más. De hecho, pareció, y traté de evitar el nombre ChatGPT en el título de esta charla para justamente evitar esa cosa marketinera, sino justamente poder plantear un abanico de herramientas, además de ChatGPT, que nos ayudan y nos cambian el día a día, y en particular este último tiempo, ¿no? Entonces, hoy vengo, bueno, en nombre de la empresa IBISDEV, que cofundé con otros 2 socios, Rafael Delasa y Pierre-Elise Pilibán, que, bueno, ambos franceses, yo argentino, por eso esa cultura híbrida, mixta, que tenemos desde el nacimiento de IBISDEV. Y queríamos compartir con los socios de la Cámara, como comentaba Liliana. De vuelta, la idea de hoy es que sea un enfoque práctico, abandonar un poco este PowerPoint de universidad, esta presentación, aunque eso es un poco mandatorio, tener una pequeña base teórica, ¿sí? Por eso los voy a aburrir los primeros minutos para que estemos todos alineados bajo los conceptos de los cuales vamos a hablar, y después voy a salir de esta presentación e ir a las herramientas. Vamos a jugar un poco con las herramientas, a ver qué nos devuelven, y cómo eso cambia en el día a día, ¿no? En la actualidad. Básicamente IBISDEV es lo que se denomina una software factory, una empresa que hace aplicaciones para otras empresas, ¿no? Entonces, justamente lo que desarrollamos es software, pero también consumimos software, ¿no? Somos nuestros propios usuarios también, nuestros propios clientes. Como dice nuestro lema,
Developing Your Dreams, Supporting Your Team, no solo desarrollamos aplicaciones, sino que también acompañamos a equipos ya existentes de empresas como las de ustedes, instituciones como las de ustedes, para la utilización y desarrollo de aplicaciones programáticas, ¿no? Yo en particular, bueno, cofundé y me encargo de la parte técnica, por eso CTO de IBISDev y Cocoche. En los últimos años me he especializado en infraestructura, y trabajamos para empresas de todas las industrias y tamaños. Un poco esto es importante destacarlo, porque pareciera como que ciertas herramientas son óptimas para cierto tipo de empresas, o hay que cumplir ciertas condiciones, y la verdad es que no. De vuelta, todos consumimos software, no importa el tamaño de la empresa o la vertical, desde lo que denominamos health tech, ¿no? De salud, fintech o banca, hasta aplicaciones de usuarios masivos, ¿no? Redes sociales, juegos, etc. Por eso nos impacta a todos, y hoy no saber esto ya directamente nos deja fuera, rápidamente. Por eso van a ver mucho en las redes sociales que hay cursos, vendedores, gurús, especialistas en estos temas. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque hoy en empresas enormes, veo gente aquí en esta llamada de Veolia, veo gente, bueno, de varias empresas grandes. Hoy un junior de las empresas como ustedes, lo más que use todos los días herramientas como ChatGPT, lo más probable es que sepa más que esos gurús que hoy se venden en Internet o en LinkedIn, ¿no? Así que esto de vuelta, es más, no contar con estas herramientas lo que nos deja en un estadio de desventaja. Ya no es algo que podría llegar a utilizarse, no, lo estamos usando. Nosotros en IBISDev, al desarrollar software propio y para terceros, lo usamos todos los días. Todavía no está estandarizado, todavía falta amoldar ciertos procesos, sistematizar ciertos procesos, pero lo estamos usando cada uno a su manera, con su seniority, con su experiencia, y estamos usando, digamos, todos los días, ¿no? Un poco los proyectos que hacemos, para dar ejemplos concretos, Liliana no, lo ha presentado al comienzo, pero voy a indagar un poquito más. A ver, desde corporaciones, Samsung, bueno, Renault, Wabi, parte del grupo Coca-Cola. En la Unión Europea también hemos desarrollado un proyecto Actaria de geolocalización con herramientas de inteligencia artificial. No solo nosotros usando dichas herramientas, sino dándoselo como valor agregado al usuario de nuestro cliente. Y también empresas más medianas, ¿no? La Argentina Topper, marca nacional, todos tal vez la conocemos, de retail. Empresas, startups francesas también, Maison Berger de París, Chateau de Lussier también. Bueno, Twinings & Co., el mayor exportador de té del mundo. Empresas más chicas, tal vez Rimas. Bueno, este name dropping de empresas es para mostrarles, más que para vendernos o intentar venderle algo a ustedes, es que aplican estas técnicas a cualquier tipo de empresa de cualquier vertical, ¿sí? Entonces, vamos de lleno al tema, ¿no? Y antes que nada, poder discriminar o tener una base, al menos, de algunas líneas sobre qué son estos conceptos que a veces son usados como sinónimos, otras veces se los diferencia, que pueden ser la inteligencia artificial, las redes neuronales y el aprendizaje automático, ¿no? Bueno, en inglés, machine learning. Entonces, aunque a muchos lo usan, aquellos que difunden información, o mismo las personas que trabajan con nosotros, lo utilizan como sinónimos, bueno, no lo son, y es importante que sepamos cierta base teórica de qué es cada concepto, porque saber eso luego nos va a permitir saber hasta dónde puede llegar esa herramienta, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué valor agregado me da? No me interesa la definición teórica de Wikipedia, que ahora se las voy a contar de todas maneras, sino más bien poder saber hasta dónde puede llegar, qué me puede aportar. O, de vuelta, esto no es una charla para discutir qué peligros tiene la inteligencia artificial, o si nos va a dejar sin trabajo, ¿no? Eso ya queda por ahí en el ámbito de cada uno, sino justamente para que podamos razonar hasta dónde puede llegar y qué podemos hacer con ella, ¿no? Si esto lo escucharan solo gerentes, estarían pensando básicamente cuántos empleados puedo reemplazar con estas herramientas. Eso haciendo un poquito el problema más reduccionista, ¿no? Es una exageración. Pero bueno, la idea es saber qué podemos hacer con ellas, ¿no? Entonces, empezamos con el concepto tal vez más marketinero del 2023, lo que se escucha y se lee todo el tiempo. En 2021 era blockchain con Bitcoin porque el precio estaba alto. Cayó el precio y apareció el metaverso porque Facebook puso mucho dinero. Y hoy, 2023, la moda es inteligencia artificial.
Pero, a diferencia de las otras modas, si se quiere, y el concepto matemático de moda, acá lo bueno es que estamos hablando de algo que ya desde el día que apareció, que en realidad es hace muchas décadas, estamos viniendo con estos conceptos, pero con la masificación de herramientas como ChatGPT, ya estamos viendo algo que se implementó de un día para el otro en las empresas. No que se haya generado de un día para el otro, sino que toda esa evolución culminó en entregables programas que tienen mucho valor agregado rápido. Entonces se masificó muy rápido. Recuerden, ChatGPT salió hace poquito más de 2 meses, y ya todos están hablando de eso y lo están utilizando, ¿no? Volviendo, para no irme por las ramas, cuando decimos inteligencia artificial nos referimos, entonces, a un subcampo de la informática, ¿sí? Un subrubro de la informática, si se quiere, que se encarga de implementar, desarrollar sistemas de software capaces de resolver problemas que no son fácilmente automatizables, que simulan o pretenden resolver problemas que resolvemos con la inteligencia humana, ¿no? Tareas que parecen sencillas para una persona, como reconocer patrones, percibir cosas en una imagen, en un texto, obtener conceptos, no son sencillos. Porque no estamos hablando de estos programas algorítmicos tradicionales, donde creamos el árbol de decisión, si me ingresa un valor y este valor es igual a tal otro, yo tomo una decisión y si no tomo otra. Esa es la programación más determinística, como antes hacíamos, ¿no? Acá, y lo vamos a ver en unos minutos, estamos hablando de programación probabilística, ¿sí? Procesar el lenguaje humano. Hasta el año pasado todos comprábamos suscripciones en chatbots, o pagamos a desarrolladores para que generen chatbots, es decir, sistemas donde entro a la página web, me aparece un chat, le escribo y me devuelve una respuesta más o menos lógica. No funcionaban del todo bien, todos decían tener el mejor chatbot, pero ahora el que ha probado ChatGPT u otros similares, se da cuenta que ya responden como una persona. Puede sonar medio escalofriante, puede sonar, si a algunos les puede ser útil o no, pero ya están alcanzando el nivel de respuesta de una persona, ¿no? Eso es lo que trata la inteligencia artificial, que es distinto a lo que se llama aprendizaje automático, bueno, o en inglés el machine learning, ¿no? Si hablamos a la informática como ciencia, la inteligencia artificial como subrama, si quiero, rama, hay una subdisciplina de la inteligencia artificial que es el aprendizaje automático, ¿no? Entendido como una técnica donde se plantean algoritmos y modelos más relacionados a la matemática que a la programación, que permiten que una máquina, una computadora, es decir, una chapa con una CPU, una memoria RAM y un disco, puedan aprender y generar nueva lógica a partir de datos que yo tenía, pero sin programar esas lógicas, sin que yo le tenga que decir qué hacer o cómo actuar ante un nuevo escenario, ¿no? Entonces, por eso se generan estos procesos que se llaman de entrenamiento. Van a escuchar mucho, a leer mucho sobre, bueno, este modelo fue entrenado con, esta red neuronal fue entrenada con, bueno, ese entrenamiento se basa en agarrar una base de conocimiento, ¿sí? Puede ser, no sé, desde imágenes que representan animales, ¿no? Entonces, hay alguien que supervisa ese entrenamiento, ¿no? Lo llama aprendizaje supervisado, que permite decirle que una imagen representa, por ejemplo, un perro, otra imagen un gato, y esos son animales. Y, por el contrario, cuando se publica otra imagen que no tiene que ver, se le dice que eso no es un animal. Entonces, con mucho entrenamiento, muchos de esos datasets o bases de conocimiento, yo obtengo un algoritmo entrenado para que con una nueva imagen que no tenía antes me diga si es un animal o no. ¿Sí? Eso es lo que se basa en cuando leen sobre entrenar datasets, entrenar modelos, entrenar algoritmos. Es un proceso costoso porque cuesta conseguir esa dataset, ese conocimiento, ¿no? Después hablamos sobre redes neuronales. De vuelta, son un tipo de modelo en particular dentro del aprendizaje automático para poder generar estos justamente outputs que pueden predecir o clasificar o tomar decisiones, ¿no? Yendo un poquito más técnico, si en esta charla hay alguien de background un poco más técnico, tampoco para aburrirlo con conceptos tal vez más básicos, podemos decir que son un conjunto de nodos ordenados por capas que se conectan, ¿no? Como podemos establecer una analogía con las neuronas en el cerebro humano. De vuelta, estamos muy lejos de replicar el cerebro humano, pero la inspiración, la base, es eso, ¿no? Nodos, neuronas interconectadas,
que procesan información en capas y me permiten hacer esta conexión que genera algo nuevo, ¿no? Una predicción, una clasificación de datos, que de vuelta, para una persona tal vez es sencillo, pero no para una máquina, al menos no hasta la aparición de este tipo de algoritmos, ¿no? Esto con respecto a los conceptos teóricos. Lo que nos queremos quedar de esto, la base básicamente, es que se trata de programación que se denomina probabilística, no determinística. Por eso cuando dicen, no, ChatGPT no es 100% exacto, o las respuestas a veces se equivoca. Sí, por supuesto, estamos hablando de algoritmos cuyo output, la devolución, las respuestas, son básicamente probabilísticas, se basan en un nivel de confianza. Confianza como el concepto matemático de la palabra confianza, una probabilidad de que eso sea acertado o no, en base, bueno, a las ecuaciones de probabilidad, básicamente el dominio conocido, las variables desconocidas y los valores observables, ¿cierto? Entonces, todo esta intro, todo este concepto teórico, un poco la idea era poder aplicarlo al desarrollo de software, que es lo que nos interesa, o adquisición también de software. Tal vez sus empresas o instituciones no desarrollen software, pero sí consuman aplicaciones, ¿no? Programas. Para eso, entonces, categorizamos en IBISDev en 3 tipos. Uno, para tener un software, puede desarrollarlo con un tercero o in-house, no importa, pero es contar con un equipo ya sea externo o interno para hacer el proyecto end-to-end, ¿no? Típico, vino un emprendedor y nos dice, quiero un Uber para mascotas, clásica idea que nos vienen a IBISDev o a empresas de desarrollo, donde hacemos una estimación y eso tiene un precio cerrado, ¿no? Después el Staff Augmentation, que básicamente tenemos equipos donde clientes tienen equipos técnicos y dicen, mira, yo sé hacerlo, pero me faltan manos, ¿sí? Me faltan personas para poder terminar este desarrollo. Y eso es un precio por hora, por día, por mes, no importa, en Francia, en Argentina o en Estados Unidos, en todo el mundo. Cuando el modelo anterior era un precio cerrado. Vienen y me dicen, perfecto, necesitas $500,000 para desarrollar tu Uber para mascotas. Necesitas 10 programadores que salen $5.000 por mes para aumentar el equipo. Es costo, ¿no? Y luego empresas más grandes, ¿no? Utilizan lo que nosotros denominamos software enlatado, ¿no? Tal vez suene un poco despectivo, pero al fin y al cabo es software ya hecho, aplicaciones ya hechas que resuelven un problema en particular. Cuando pretenden ser genéricas y tienen módulos que resuelven otros problemas, les llamamos ERPs, porque suena lindo y además porque es verdad que son programas que tienen recursos para resolver problemas en una empresa en general. A ver, los world class en este sentido son Salesforce, SAP o SAP o Odoo, ¿no? Sistemas grandes, empresas grandes, que se basan en modelos por suscripciones o licencias. Típicamente, no sé, se juntan CEO de, no sé, Coca-Cola con el de SAP y cierran un acuerdo para comprar licencias mínimas por 3 años de su ERP. O mismo también Salesforce, ¿no? Para el módulo de finanzas, módulo de payroll, o distintos módulos que podemos adquirir de estos ERPs o empresas de software enlatado para resolver problemas. Lo bueno de este último modelo es que ya está hecho. La contra, si se quiere, es que suelen ser suscripciones que escalan con un precio alto. Es decir, a la larga hay que evaluar bien cuál escala mejor en costos y después personalizarlo, salir de esa cosa ya hecha, de ese enlatado, cuesta. Hay que contratar consultores externos, hay que contratar gente especializada que me permita personalizarlo, customizarlo. Y al fin y al cabo entro en la misma discusión que antes, de contratar un consultor, desarrollador, que está certificado o no, pero que me cobra por hora para hacer una solución de software para mi empresa. Hablamos de plata, de dinero antes, pero también el otro recurso es el tiempo. Proyectos end-to-end, proyectos de desarrollo largos, tienen tiempos generalmente largos, ¿no? Y además no son elásticos. Con esto en Internet van a encontrar un montón de clasificaciones, pero la que nos interesa a nosotros es pensar cuánto depende de mí hacer ese software o no. Ya sea que tenga un equipo interno o externo, estamos hablando de una estimación que hizo un conjunto de técnicos que a veces nosotros, como aquellas personas que pedimos ese software, algunos, ¿no? Me refiero en distintas empresas, lo puede pedir un gerente, lo puede pedir un PM, gente que por ahí no tiene background técnico, entonces no tiene más que confiar en ese equipo técnico. Si eso
va a tomar 7 meses en desarrollar, 1 año en desarrollar o 1 semana. Es decir, ¿qué está bien y qué está mal acá? ¿Cómo se juzga eso? Yo voy, por eso se hacen compulsas, licitaciones, yo voy a preguntar precios, presupuesto, tiempo, y un poco ese conocimiento viene por el promedio de el que me pidió más, el que me pidió menos, en tanto en costo como en tiempo. En software en general, el costo, el budget, suele ser un multiplicador del tiempo, ¿sí? Porque al fin y al cabo hay horas de personas, que en este caso son los desarrolladores. Y justamente acá es donde entra la inteligencia artificial, y mejor dicho, las herramientas, como estamos viendo de vuelta, GitHub Copilot, ChatGPT, Amazon, ahora vamos a mencionar y usar algunas. Pero ahí es donde entra este factor que acorta una de estas dos variables, que es el tiempo. ¿Por qué? Porque ayuda a optimizar las entregas, no solo en agilizar al desarrollador o al equipo, sino también en hacer que se equivoque menos. Que con el primer intento, por supuesto, una plataforma de software es algo vivo, no es algo que entregamos, nos lavamos las manos y eso ya queda funcionando por décadas. Los sistemas operativos se actualizan, los navegadores se actualizan, hay parches de seguridad, hay cosas que cambian, librerías que quedan obsoletas. Y ahí es donde entra un software que puede ser más resiliente y escalable en el tiempo, ¿no? Para terminar de analizar, si se quiere, esta clasificación que hemos hecho, Staff Augmentation, cuando hablamos de contratar a desarrolladores, pero que no por objetivo, sino por tiempo, esto es lo que se llama Staff Augmentation, ¿no? Un equipo de 10 desarrolladores del lenguaje que manejen sus compañías. No por un objetivo en particular, que es desarrollar un proyecto entero, como mencionaba antes, sino por el tiempo. Sí, es verdad que son variables más elásticas, ¿no? Donde si en un momento quiero cortar esa contratación no hay ningún problema, donde si quiero aumentar la llamo más y listo, pero que no dejan de tener las mismas problemáticas de, al fin y al cabo, hay una persona que se sienta enfrente de la computadora a escribir código que luego va a hacer mi programa, que luego va a tener un usuario final que se va a quejar y va a llamar a la centralita de la empresa o al front desk y va a decir, no me anda. Y después tenemos que ver por qué, si es porque el usuario no entiende cómo hacer un clic, si es porque el programador lo implementó mal, y todo eso es costoso. Para mega empresas, o para startups, todo eso cuesta dinero, cuesta tiempo de otras personas, ¿no? Como decía, en la parte de software o ERPs, tenemos la ventaja de tener un setup rápido, ya está hecho. Cuando vamos con cualquier comercial de Salesforce, SAP, Odoo, nos dice, no, esto en 2 semanas ya lo tenés personalizado con tu logo, todo, y salen andando. Buenísimo, pero de vuelta, apenas queremos personalizar algo, apenas salimos de esa caja donde está todo bien limitado, ya no es fácil. Entonces, por supuesto que todos queremos salir rápido y tenemos poco presupuesto y queremos ya tener el valor agregado. Bueno, generalmente las empresas grandes recurren a ERPs, pero después se dan cuenta que el departamento de marketing pide una cosa, finanzas pide otra, y ya terminan teniendo un ejército de consultores que son al fin y al cabo desarrolladores de ese ERP. No nos aleja mucho de las situaciones anteriores, ¿no? No estamos acá para discutir qué conviene más, qué conviene menos, la decisión que haya tomado la empresa, eso depende de muchas variables más internas que externas. Pero todas tienen en el fondo la misma problemática, que es tener que tener un desarrollo por tener que tener desarrolladores. Y de vuelta está salto a la pileta, este salto ciego, este pedido ciego y de confianza total, donde a mi equipo o a la empresa que contraté, a Salesforce para decirle que me personalice cierto módulo, le digo, ¿y cuánto me va a tomar agregar esto que necesito en mi empresa? Las respuestas pueden ser variadas, pero no tenemos más que confiar en eso, ¿no? Bueno, hoy ya tenemos un contralor, digamos, ciertas herramientas que, bueno, ya no es una persona solamente, hay bueno, ahí lo veíamos en los conceptos anteriores, ¿no? Un conjunto de nodos que ya organizan criterios, conceptos para darme una respuesta. El más conocido es ChatGPT, ¿no? Uno de los modelos más conocidos, GitHub Copilot para ayudarnos a programar también, donde personas que con un pedido a nivel humano, es decir, pidiéndolo como se lo pediría cualquier emprendedor que por ahí no tiene conocimiento técnico, cualquier gerente que viene de otro área, a pedir un sistema, y no solo para saber cómo pedirlo mejor, sino para hacerlo. Esto cambia muchas cosas dentro de la empresa, porque cualquiera de estas alternativas requiere tener un técnico del otro lado, que tengo que saber si es bueno o no, es decir, hacer una especie de entrevista, ya sea para adquirir software ya hecho, o para hacerlo in-house o tercerizado.
de vuelta necesito poder evaluar si esa contraparte, ese proveedor, interno o externo, me va a servir. Entonces, en todas las empresas, aunque sea una minera que esté generando baterías de litio en Catamarca, o al menos explotando el litio para después hacer baterías, es decir, producto físico, duro de la industria, de vuelta, física, industrial, o prestadores de servicio, un Accenture, un Capgemini, es decir, personas profesionales que se especializaron en un tema y prestan servicios de contaduría, abogacía, desarrollo de software para otras empresas de Argentina, de Francia o del mundo. Todos pasamos por estos problemas. Captación de talento que tiene que implementar eso, diseñar una plataforma de software, ya sea para un cliente o para nosotros, implementarla o comprarla, poner todo eso en producción, con todo lo que eso conlleva. Estoy seguro que más de uno de ustedes ha pasado por estos procesos de reestructuración de la empresa donde tenemos que migrar el sistema actual. Y nos venden que va a ser mejor y todo, pero el durante es duro. Es decir, cuesta mucho pasar de un sistema legacy que teníamos antes a nuevas herramientas, ¿no? No es menor esos esfuerzos, es una inversión grande donde si no hay un retorno, eso puede ser costoso para la empresa. Y la conversión de usuarios, y sea lo que eso signifique en cada uno de sus rubros. Si tengo un e-commerce y vendo zapatillas o ropa deportiva como Topper, que me compren más en mi e-commerce. Si tengo una marketplace como Cocoche, que alquile más. Si tengo una empresa que hace, no sé, explotación de litio y tengo el sitio institucional para mostrar información y que me contacten clientes, proveedores o usuarios, bueno, que permitan ese contacto a través del sitio web, ¿no? Estos problemas los atravesamos todos necesariamente, directa o indirectamente. Y aquí es donde, bueno, entran ciertas soluciones para lograr resolver estos problemas, o mismo herramientas que también complican esto y vemos cómo mejorarlo, ¿no? Y ahora les voy a contar. Antes que nada, hablemos un poco del qué, ¿no? De qué queremos implementar. Bueno, problemas que un humano tal vez resuelve rápido, que tienen este sentido común, que al fin y al cabo no es tan común, pero que es muy difícil automatizar, sistematizar o programar. A ver, cuando yo a una persona le doy un texto para analizar, dependiendo por supuesto a nivel educativo y un par de variables más, pero para un humano podríamos rescatar rápidamente en un texto que no hace falta que sea escrito, puede ser hablado, un concepto o varios conceptos de ese texto. Para una máquina no es tan fácil. Hacer un algoritmo, pedirle a un estudiante de ingeniería en sistemas que haga un algoritmo que permita rescatar conceptos relevantes de un discurso, no es lineal, no es sencillo. Se utilizan estos procesadores naturales de lenguaje, por sus siglas en inglés, el Natural Language Processing, en LP. De hecho, ChatGPT es uno de ellos, para ayudarnos a, con programación probabilística, no determinística, saber cuál va a ser la ocurrencia de la siguiente palabra con mayor probabilidad. Es decir, en el fondo no hay mucha inteligencia, no hay un razonamiento. Es una caja negra que yo le tiro unos parámetros y me devuelve algo que podría ser lo más probable, ¿sí? Que eso ocurra o que tenga sentido en un contexto, ¿sí? Reconocer contexto, hacer resumen, reconocer concepto no es de vuelta lineal, y aquí vienen a solucionarnos estas herramientas, ¿no? La vida. Y si este era el qué, bueno, vamos a ver cómo, que es un poco la idea de esta charla. Esta primera mitad de la charla, estuvimos hablando sobre alinear conceptos teóricos, de qué un poco vamos a hablar y todo esto, cómo nos sirve dentro de una empresa, que tal vez es lo más importante, pero acá abandono unos minutos el PowerPoint, para que no sea una charla facultativa, digamos, y vamos a ejemplos concretos. Y acá les estoy mostrando información de la empresa, directamente. Nosotros, les cuento un caso muy concreto en IBISDev, que es la empresa de software en la que estoy, hacemos software, ¿no? Contratamos desarrolladores. De vuelta, esto no es para vender nuestros servicios, esto es para mostrarles un caso concreto de una empresa real. Tomamos desarrolladores donde queremos entrevistar, como cualquier trabajo. Si tomo un abogado, un contador, hacemos una entrevista, un seteo técnico, ¿no? De si esa persona es viable para trabajar con nosotros o no. Hacemos lo que se denomina en la industria un code challenge, es decir, un reto técnico donde le pedimos con lenguaje humano una consigna a una persona, a un candidato, y esa persona tiene que devolvernos el código que ejecuta esa consigna. La consigna la puede entender cualquier persona, es decir, alguien que no tenga nada que ver con software. Por ejemplo, no es la idea entrar al detalle, pero nosotros solemos tomar ejercicios muy sencillos para ver más cómo se desenvuelve, más que la complejidad algorítmica de eso.
Y fíjense que acá estoy compartiendo cosas reales que hacemos en la empresa, ¿no? Es dado un listado de autos, devolvé todos aquellos que son marca Ford. Esto tranquilamente lo puede hacer un alumno de cualquier universidad que estudie sistemas, informática, sin mucha complejidad. De vuelta, queremos ver más cómo lo implementa, más que llegue al resultado, ¿no? Que sepa explicar los pasos y todo. Acá, por ejemplo, desarrolló un sistema que permita crear un usuario en una página web. Súper genérica las consignas, pero de vuelta escritas a nivel humano. Si yo copio todo esto y lo pego en herramientas como la que todos conocemos a esta altura, ChatGPT, van a ver que acá le pegué la consigna, lo hice antes de esta charla para que ustedes puedan verlo sin que tardemos mucho, copié y pegué tal cual la consigna, sin pensar, sin agregarle nada, al igual que podría ser alguien de vuelta de otra industria o no técnico, y ChatGPT no solo me devolvió el ejercicio bien resuelto, que es el código, no vamos a entrar en detalle, no es una charla técnica donde yo les explico qué pedía y cómo se resuelve. Cualquiera igual si quieren después de esta charla me lo puede pedir. Pero no solo me da el resultado final bien resuelto, sino que también me explica cómo lo hizo y por qué eligió esas herramientas que utilizó para implementar y llegar al resultado final. De hecho, toma consideraciones que el 60% de nuestros candidatos no ha tenido al momento de realizar esto. A veces desarrollar software es más un soft skill que algo técnico duro. ¿Por qué? Porque como uno pide a un desarrollador, dependiendo de su seniority, dispara un abanico enorme de preguntas. Cuando un cliente viene hacia nosotros y nos dice, quiero hacer el próximo ERP para mi empresa que maneja fábricas en todo el mundo. Y eso puede ser desde un sistema muy chiquitito hasta una cosa enorme. Para ese trabajo que tenemos que hacer para preguntarle a aquel stakeholder, aquel que quiere el sistema, en realmente si eso que dice es lo que quiere, si lo está representando bien, si nosotros entendemos bien, la máquina ya lo hace también. Es decir, nos está dando disclaimers, comentarios, como debería hacer la persona, y se hace las preguntas que se deberían hacer las personas cuando nosotros damos el ejercicio, que tiene trampitas, ¿no? Donde no es tan lineal. Y ahí requiere preguntar, vemos si la persona también sabe preguntar, y no es simplemente alguien que se esconde a través de una computadora, hace lo suyo y entrega el resultado. Y eso es lo que ha cambiado con respecto a cómo estaba antes, porque ustedes me pueden decir, bueno, lo pueden buscar en Google, el año pasado yo lo podía buscar en Google, y después de googlear un ratito me salía. Pero acá hasta hace las preguntas, no solo da la respuesta. Y ese es el valor agregado, ¿no? Fíjense que acá le hice otra pregunta más concreta, y de vuelta, todo esto para ver cómo nos afecta a nosotros como empresas. ¿Qué significa que yo ahora tengo una herramienta como esto? Que ya en IBISDev al menos, ya no tomamos este tipo de entrevistas, donde damos un ejercicio, le damos unas horas o un día para que el candidato resuelva y vuelva con su resultado. Porque lo puede resolver en 5 minutos. Se da vuelta, cuelga la llamada, devuelve en ChatGPT, sin borrar ni copiar nada ni agregar nada, copia y pega esto y la persona está aprobada, digamos. Entonces, ya no vemos viable tomar este tipo de ejercitaciones para entrar en la empresa, ¿no? Tuvimos que cambiar nuestros procesos para evitar esto. No es que evitemos que la persona utilice herramientas existentes, nos encanta que usen eso. Es más, fomentamos dentro de IBISDev y de nuestros clientes también que utilicen este tipo de herramientas. En la actualidad sería contraproducente no hacerlo, pero también queremos probar la capacidad cognitiva de esas personas. Por ende, hicimos, gracias a todo este análisis, y si nosotros no lo usábamos y hacíamos esto que hoy hacen nuestros candidatos, íbamos a seguir tomando este tipo de entrevistas. Y a partir de ahora, de hace unos meses, hemos cambiado y por supuesto son entrevistas más en real time, donde pedimos consignas que vamos pensando en el momento. Porque, de vuelta, esto ya lo puede resolver una máquina. Y no solo un code challenge, también puede resolver cosas como esto. Miren la pregunta que le hice después. Por favor, ¿podrías resolver el code challenge, este reto técnico para el que no está familiarizado con el concepto, para ingresar a trabajar a la empresa IBISDev? El Code Challenge se encuentra en tal lugar, no importa, es el lugar donde lo tenemos, en repositorios públicos. Bueno, acá fíjense que me responde, les voy a hacer un resumen así no tienen que leer tanto, que no tiene acceso, tiene razón, porque en realidad le mentí, no eran repositorios públicos, eran privados. Es decir, tenía que tener un usuario y contraseña, que si se lo doy me lo resuelve. Pero igual estando a ciegas, es decir, sin saber lo que había detrás de lo que yo le pedí, me dio los pasos para poder resolver en general esto, ¿no? Esta problemática. Paso por paso escrito como si lo hiciera un candidato. ¿Sí? Que a veces de hecho pedimos qué pasos hicieron para llegar a esto.
Esto es muy genérico, después se le puede repreguntar y se puede hacer otras cosas, pero nuevamente ya alcanza el razonamiento, o al menos no razonamiento, porque es equivocado hablar de razonamiento en este tipo de modelos, sino al menos el output, la respuesta que esperamos de un candidato. Voy con otro ejemplo más concreto, y para que ustedes vean lo que está impactando en la industria ahora. Muchas veces, ustedes, como tomadores de decisiones en sus respectivas empresas, ustedes como consumidores de software, por ahí tienen una idea y no pueden implementarla, o saben que en su empresa el proceso burocrático para que les den un desarrollador o contratar un sistema es enorme, entonces prefieren no hacerlo. Miles de proyectos muertos por eso en muchas empresas, más en las grandes que en las chicas. Entonces, básicamente hice un pedido para que ustedes vean hoy de cómo podría hacer algo un gerente o alguien que no entiende de software, ¿no? Acá le di una particularidad que le pedí en un lenguaje de programación en particular, pero es para mostrarles algo ahora. Y le dije, mi proyecto es tal, un sitio web accesible por todo el mundo. De hecho, vamos a accederlo ahora en vivo para que vean que es un sitio web existente. ¿Sí? Una página web donde lista entidades, lugares, no importa. Entonces le digo, este es mi proyecto, yo soy el dueño del sitio, quiero hacer un script, un programa, en tal lenguaje, porque mi empresa, mis programadores son de ese lenguaje, no importa, puede ser cualquier cosa, que haga un scrapping de la landing, es decir, que chupe datos de la landing, y lo vuelque en un Excel, o sea, un CSV, se le suele decir. No solo me lo hizo, no solo entregó el sistema sin que, supónganse que ustedes no entienden absolutamente nada de lo que está hablando, no importa, porque acá se los explicó paso por paso, no solo cómo instalar ese programa que le generó el mismo ChatGPT, sino también cómo probarlo y usarlo, ¿cierto? Básicamente me dio lo que yo le pedí, que es el programa, me explicó cómo usarlo y cómo instalarlo, y algunos comentarios que debería tener en cuenta si lo quiero mejorar. ¿Sí? Y ustedes dicen, bueno, esto yo también ya lo sabía, la cuestión es que tal vez aquel que no está metido en sistemas día a día, hace preguntas más genéricas, más existenciales, más de casos puntuales, pero acá justamente la idea de la charla es mostrarles cómo estas herramientas nos permiten generar software puro y duro, es decir, algo que generaría un dev, con sus explicaciones, al igual que me imagino muchos de ustedes han estado tal vez en alguna charla con sus equipos técnicos o no, pero han escuchado cómo se podría desarrollar o cómo se compra un sistema de software y empiezan a llenarnos los técnicos de palabras difíciles para embarrar un poco la cancha o mismo porque tal vez no se logra entender de todo cuál es la necesidad, por supuesto no apelando a la mala fe, sino tal vez porque el dominio del problema es complejo para entenderlo del todo y ni siquiera es fácil pedir eso que queremos. Bueno, para eso se utilizan estas herramientas. No quiero quedarme con lo que está de moda, que es ChatGPT. Hay miles de otras herramientas. Nosotros en IBISDev somos partners de Amazon Web Services, el cloud provider de Amazon. ¿Sí? Hoy en día es el proveedor de la nube más grande del mundo, donde nosotros mismos utilizamos sus sistemas de inteligencia artificial para hacer programas complejos. Es decir, programas que un dev tardaría mucho tiempo en llegar, o si es que se puede llegar de manera más tradicional, ¿no? Muchos clientes, es muy común que nos pidan, mira, tengo un sitio web, tengo un e-commerce, tengo una marketplace, donde pongo en contacto dos puntas, por ejemplo, si es Airbnb, pongo al dueño de los departamentos y al inquilino, mismo si es un e-commerce, nos dicen, bueno, necesito vender más de este producto y tengo miles de calificaciones para tal producto, pero no tengo gente que lo pueda analizar. Quiero una máquina, quiero un programa que analice las tendencias, las modas. De vuelta, el concepto matemático de moda y tendencia, ¿no? Entonces, claro, tenemos que analizar si ese comentario es, primero, positivo o negativo, y qué conceptos detrás arroja, ¿no? Cosas como, por ejemplo, que un humano podría rápidamente identificar, pero que es difícil de programar. Cosas como estas zapatillas, estoy escribiendo, ¿no? Lo que llama un prompt. Una línea donde yo le doy una orden a esa red neuronal que está ejecutándose de fondo, ¿no? Estas zapatillas que compré son horribles, no me gustan. Para que se den una idea, tal vez ustedes tengan, aquellos que no vienen del rubro técnico, un concepto de programación más como un conjunto de reglitas, ¿no? Y al fin y al cabo no deja de ser eso, instrucciones, donde yo digo, bueno, si acá aparece una palabra horrible, feo o lo que fuera, eso es feo. Si eso aparece la palabra lindo, eso es lindo. Pero, ¿cómo podemos hacer eso con reglas estancas? Porque o sea, hay miles de tokens o palabras que podrían ser positivas, negativas. A veces el concepto usando una palabra
que suena negativa podría dar un entendimiento positivo. Es difícil. Por eso recurrimos a herramientas como estas. Es lo que estamos haciendo un análisis sentimental, ¿no? Fíjense que primero me permite detectar, no sé si ustedes están pudiendo ver en mi pantalla, en la actualidad, o sea, ahora lo que estoy mostrando, tal vez se ve chiquito, ustedes me dirán, pero de esta oración donde yo le escribí como prompt, como input, como parámetro de ingreso, me detecta un concepto, zapatillas, ¿no? Con un 99%, bueno, 0,99 en este caso por la nomenclatura, de confianza. De vuelta, concepto matemático de confianza, la probabilidad de que eso sea un acierto. Hacer un resumen, obtener conceptos, es algo muy difícil de automatizar, y gracias a la aparición y la implementación de redes neuronales, esto cada vez es más commodity. Obviamente, cosas como detectar el lenguaje ya es trivial, ¿no? Estamos hablando de pasarlo por un diccionario. Y fíjense esto, ¿no? El análisis de sentimiento. ¿Es un comentario neutral? 0% de probabilidad. ¿Es un comentario positivo? 0%. 99% de confianza de que esta oración, esta valoración, si se lo quiere decir así, sea algo negativo. De vuelta, esto no es sencillo. No hay un conjunto de reglas, o mejor dicho, serían tendientes a infinito el conjunto de reglas que yo tendría que poner para detectar cualquier frase escrita por cualquier persona, por supuesto con errores, sin errores, como lo escribe una persona normal, que detectar cuál es el sentimiento detrás de esto. Imagínense esta máquina poderosa, esta caja negra, que para el usuario es transparente, donde yo le he hecho miles de comentarios y me devuelve si un producto tiene valoraciones más que nada negativas o positivas. Claro, podemos hacerlo con las estrellitas, de 1 a 5 estrellas, eso es lo fácil porque le damos algo cuantitativo detrás que pueda medir, pero esto es cualitativo. Estamos hablando de un análisis semántico de lo que nuestros usuarios pueden llegar a poner en nuestras redes. Hoy en día, el conocimiento rico, la información más rica y más usable, no es tanto la estructurada. Esa ya la tenemos analizada de hace décadas. Es la información no estructurada, lo que llamamos información libre. De vuelta, calificaciones en una marketplace, valoraciones de un producto en Mercado Libre, o mismo en Google o en cualquier herramienta, lo que piensan sobre mi empresa. Los sistemas que permiten ver en redes sociales cómo está catalogada mi empresa son sistemas que requieren muchísima información. Son difíciles de hacer. Bueno, hoy podemos, si juntamos toda esta data, tener gratuitamente herramientas como esta que me permiten hacer análisis complejos de un volumen grande de información. ¿Sí? Y esto se los quería mostrar con un ejemplo muy trivial, muy sencillo, de otra herramienta que no es ChatGPT, que está dando vueltas en el mercado también y que usamos todos los días en IBSDev. ¿Hay otras herramientas que utilizamos para el desarrollo y el consumo de software en general? Sí. ¿Cuáles son? Bueno, hay varias. Las más conocidas entre programadores, tal vez no es el rubro o la audiencia que hoy está en esta charla, pero lo van a escuchar, y estoy seguro que muchas de las empresas en 2023 están destinando presupuesto para estas herramientas. De vuelta, no hacerlo no es que es un lujo, no, hoy ya estamos hablando de una necesidad. No hacerlo con estas herramientas implica un deterioro en la performance significativo, no importa si la persona es junior, senior, o la empresa tiene mucha experiencia o poca experiencia. Hoy los desarrolladores nos estamos basando y ayudando en estas herramientas. Las más conocidas, GitHub Copilot, que se basa en ChatGPT, ChatGPT puro, que ustedes mismos pueden ingresar, no hace falta tener conocimientos técnicos. Bueno, empresas como las que les mostré, Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure, hay miles. Y no solo permiten el análisis de texto, sino también de imágenes. A ver, ha sido el que usa redes sociales, imagino, ha visto estos memes, estas fotos generadas por una inteligencia artificial, ¿no? Esto no es menor porque, digamos, ya estamos pudiendo, con estas que llaman redes neuronales generativas, estamos pudiendo tener contenido que antes llamábamos creativo. Esta fantasía, esta ilusión, acá les estoy mostrando mientras hablo para ilustrar un poco lo que comento, todo el set de herramientas con las que cuentan este tipo de servicios, ¿no?
decía, antes esta ilusión de, bueno, nuestros trabajos, los de los especialistas, los profesionales, vamos a ser los últimos en ser reemplazados. No, son los primeros. Hoy es más difícil reemplazar a alguien que sirve café en una cafetería que a un abogado, un contador, un ingeniero en sistemas. O sea, estamos haciendo cosas para producir software que permita hacer este tipo de análisis. No es sencillo, por ejemplo, acá le estoy mostrando mientras hablo, por ejemplo, el reconocimiento de patrones en una imagen, qué es un auto, si esto se trata de una ciudad o no, qué es una persona, y marcarlo en estos polígonos, ¿no? Estos cuadraditos que vemos en pantalla, sobre imágenes que, de vuelta, una persona tal vez lo puede hacer muy sencillamente. Hasta hace poco, un programa no, aunque hasta hace muchas décadas esta tecnología, cada vez se está puliendo más, se está haciendo más eficiente y más masiva. Hoy ya no necesitamos contar con un conjunto de personas para analizar imágenes. Por ejemplo, miles de clientes nuestros, ustedes con sus empresas también tienen este problema, como tenemos todos, de lanzar al público algo que tenga interacción libre, que puedan subir texto, imágenes, porque controlar eso, no en el mal sentido de la palabra control, sino en el sentido de, por ejemplo, imágenes no deseadas, imágenes pornográficas, que recurran a analogías de armas, drogas, lo que fuera, que por supuesto tal vez no querramos tener en algo que por ahí estaba ambientado a un público que no queremos que sea afectado por eso, ¿no? Típico problema de YouTube, de redes sociales, hay menores, hay niños, y no queremos que tengan acceso a ese contenido que no lo controlamos nosotros, son los usuarios. ¿Y cómo podemos hacer? Tenemos un ejército de 1 millón de personas analizando imágenes o videos y horas de videos, o tenemos estas herramientas que nos permiten hacerlo. De vuelta, hoy ustedes, tomadores de decisiones, aquellos que deciden si compran o no ese sistema, si contratan una empresa o no, si contratan un dev o a nosotros, o a empresas como nosotros, quiero decir, son los que pueden ya contar con esta ayuda, con esta muleta, esa pata técnica que por ahí les falta, para tomar esa decisión final, ¿no? Esa decisión de no tener un salto de fe, salto de confianza, sino tener a alguien que me aporta esta sabiduría técnica para ayudarme a desarrollar o para tomar una decisión técnica. De vuelta, todo es en conjunto, no es en reemplazo de. Es un complemento que nos está ayudando mucho a los desarrolladores o que estamos en empresas como Ibisdev o empresas como las de ustedes, o mismo que ustedes contratan, entonces están siendo afectados por esto, ¿sí? Y un poco la idea de la charla era esto, mostrar pragmáticamente y con una pequeña base teórica, separar un poco si se quiere, yo le digo humo marketinero, o en estas palabras que salen en los diarios, que a veces confundimos, en cosas pragmáticas que podemos implementar en la empresa. De vuelta, hoy en Ibisdev al menos, estamos lanzando una sistematización del uso de estas herramientas, no solo en los devs, en los desarrolladores, sino en todas las áreas, finanzas, recursos humanos, comercial, para que puedan contar con esto que hasta hace muy poquito no era fácilmente accesible, ¿no? Y la idea de esta charla, de este intercambio que hoy me permitieron compartir, es que lo podamos usar todos porque no es lo que se viene, es lo que ya estamos utilizando todos. Así que bueno, esa era un poco la idea. Ojalá que de aquí esto sea el disparador para otras potenciales charlas. Por supuesto, si quieren contactarme o contactar a la empresa después o por algo más que no tenga que ver con el tema, pero sí rodeado con el desarrollo, más que disponibles. Y bueno, ojalá podamos compartir juntos más convocatorias de estas, donde podamos enriquecer y separar la paja del trigo, ¿no? Como se dice, y obtener lo rico, lo que nos sirve, este valor agregado más allá de lo que leemos, para ver cuáles son sus implicancias concretas y pragmáticas. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos. Sé que me pasé un poquito del tiempo, les pido perdón. Y por supuesto estoy abierto si quieren que resolvamos algunas dudas o algún comentario, o si no, tienen mi mail, o Liliano, Pablo se los pueden facilitar, y quedamos al pendiente, ¿sí? Así que muchas gracias por el tiempo, y ojalá nos podamos cruzar en futuras charlas, tal vez de ustedes, o en otros eventos de la Cámara, ¿no? Muchas gracias, Luciano. Muy interesante la locución. No sé, Pablo, si hay alguna pregunta por el chat. ¿Ahí hay algún comentario excelente de Sergio? Hola, Sergio, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que fue muy interesante. No sé si alguien le quiere hacer una pregunta abriendo el micrófono, o la quiere hacer por el chat, o está todo muy claro. Sí, Liliana, buenos días. No sé si me Sí. escuchan. ¿Quién es Sergio? ¿Cómo te va? Sí, ¿cómo estás, Liliana? Sí, ¿Bien? todo bien, todo bien.
Bueno, me pareció, bueno, gracias por la invitación, Liliana y No, Luciano. por favor. Quería hacerte una pregunta, Luciano. ¿Cuál te parece que sería la buena práctica para iniciar y utilizar este tipo de herramientas? ¿Qué es lo que recomendás de hacer? Como empresa estamos hablando, digamos, como cómo empezar a meterlo en los procesos de las empresas en las que estamos todos, ¿cierto? Sí, si querés, yo creo que a veces hay una confusión, creo, es mi opinión, ¿no? En que la inteligencia artificial viene a cambiar todo, y creo que, por el contrario, creo que esta conjunción del humano con lo tecnológico, eso es la clave. Entonces yo, desde el humano, voy a apoyarme de la inteligencia artificial para crear muchísimo valor. Entonces, dentro de ese marco, ¿cuál sería para una empresa el inicio de ese proceso nuevo? Porque esto es algo nuevo. Antes utilizamos el celular, ahora es natural, y ahora viene esta inteligencia que tenemos que empezar a utilizarla como interfase. Entonces, ¿cuál sería una buena recomendación tuya? Primero, siempre, y tal vez estoy pecando de pragmatismo puro, pero bueno, no me puedo alejar, yo vengo del background más técnico, y bien concreto, espero no suene muy crudo lo que voy a decir. Evitar a toda costa la contratación de estos gurús especialistas que a veces es muy tentador en empresas que tienen un presupuesto definido y que el que toma la decisión está separada del pago. Entonces, yo contrato a alguien que me cobra 800 euros la hora para que me explique. De vuelta, como decía al comienzo, no creo que sepa más que el junior que lo usa todos los días para quedar mejor con su jefe. Y realmente, es decir, ¿cuál es la recomendación concreta? Empezar a jugar con estas herramientas. No tal vez con un objetivo que permita resolver tal presupuesto o implementar tal sistema de software, sino empezar a jugar. Hoy es simplemente ingresar a una dirección web. Es decir, sí, por supuesto, se puede hacer una, básicamente, selección de herramientas, ¿no? ChatGPT, GitHub Copilot y cada vez más. Y eso sí, tal vez contar con alguien más técnico para poder ayudarnos a definir, pero luego es empezar a jugar con ellas, hacerle las preguntas que hoy nos hacemos en nuestra vida diaria, cotidiana del trabajo, dependiendo del área en el que estemos, por supuesto. Nosotros, y la mejor forma de contestarte es tal vez comentarte ejemplos de cómo lo usamos, ¿no? Es que el área de recursos humanos, al momento de evaluar un CV de un candidato, además de hacer la entrevista técnica, la entrevista humana, y contar con profesionales que ya saben, ya tienen ese olfato, ¿no? De saber quién puede servir y quién no. ¿Por qué no ponemos ese CV también en ChatGPT, por ejemplo? Hoy nosotros estamos haciendo eso, es decir, ese proceso que antes solo lo hacía una persona y nos está dando resultados increíbles. Como mencionabas antes, es un complemento para potenciar lo que ya hacíamos. Y nos ha permitido darnos cuenta que nosotros, como humanos, no tenemos esta, por más estandarizado que tengamos el proceso. A ver, por supuesto, empresas como Capgemini, Deloitte, Accenture van a tener mega procesos hace décadas estudiados, y una startup por ahí no tanto, pero igual, aunque tengamos esos procesos, un humano no es una máquina, entonces nos pueden faltar ciertos análisis. También el humano aporta otras cosas, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, el análisis de un CV, si lo pasamos por ChatGPT, o mismo hacer un presupuesto, a ver si me equivoqué en algo, es difícil, son horas de estar mirando un Excel que tal vez sea muy largo. Hoy se lo damos a ChatGPT y lo hace, nos corrige. Y Luciano, por ejemplo, en el ejemplo que diste, que es muy concreto, pones un CV. ¿Qué le pedís a ChatGPT? ¿Qué le pedís? Que analice. ¿Qué le pedís? ¿Cuál sería la pregunta que le harías? Bien, exacto. Eso que has mencionado me encanta, porque es lo que llama, hoy hay un concepto que se llama prompt engineer, ¿no? Ese qué le pedís o cómo le pedís es lo que decía antes, que es el prompt. Van a escuchar mucho esa palabra, es cómo se lo pido. Y la respuesta es igual que se lo pediría a la persona que está haciendo eso. Por favor, haz un análisis de este currículum vitae. Y es decir, le copiamos y le pegamos, y lo hace. No hay que tratar distinto a como si fuera con una persona. Por supuesto, cuanto más particular, más acotado esa pregunta, va a ser mucho más exacto, o probabilidad de exactitud, esa respuesta. Pero no es que hay que establecer cierto lenguaje distinto, es básicamente ser muy específico en lo que una pregunta, porque al igual que la máquina me va a devolver algo más probablemente exitoso comparado a lo esperable, el humano funciona igual. Si yo pongo a 10 personas de recursos humanos que analicen un CV y le digo, analizalo, nada más,
van a dar respuestas que en promedio van a ser muy parecidas a la de ChatGPT sin pedirle nada aparte. Vieron como yo escribí recién, les mostré, les compartía pantalla, y escribí, bueno, no en ChatGPT, sino en el de Amazon, básicamente un comentario igual que escribiría si fuera una persona que valoriza algo en una marketplace. Bueno, lo mismo. ¿Cómo se lo pedís? Al igual que se lo pediría a una persona. El único secreto es cuanto más acotada sea mi pregunta, o sea, más puntual, más probable es que me devuelva lo que yo espero. ¿Sí? Entonces, eso es un poco cómo empezar. A jugar haciéndole esas preguntas y valiéndonos en tareas muy cotidianas. A ver, mi día se divide en IBISDev, en tomar entrevistas, resolver problemas de personas en general, y muy poquito, cada vez menos, lamentablemente, en desarrollar. Con todas uso herramientas de inteligencia artificial, desde redactar un mail, impersonando a, por ejemplo, redactar un mail que describa un problema técnico para una persona no técnica, así como lo estoy diciendo ahora, ¿no? Entonces, creo que esa es la mejor forma. Hay muchas herramientas que separan sobre ChatGPT, dicen que agregan una capa de facilidad de uso. Hoy creo que la mayor facilidad de uso es como si habláramos por WhatsApp contra alguien, por eso es un chat. Y creo que la interfaz, aunque fea, es la más sencilla y lineal que existe. Así que es hablarle como si le habláramos a un asistente, a un secretario. Genial. No, buenísimo, súper claro y bueno, qué mundo por delante, ¿no? Está bueno. Estuve practicando recientemente y la verdad me asombré cómo te resuelve las cosas instantáneamente y de una calidad asombrosa, la verdad, es impresionante. Y para dar una idea, simplemente la compañía a la cual represento, hace un mes no decía nada de mi compañía, hoy entré y ya te dice todo lo que somos. Increíble, en un mes, no había nada hace un mes y ahora sí ya habla bastante. Así que bueno, muchísimas gracias y a practicar y a hacer buenas preguntas. Totalmente. Mientras, si hay otro que quiera hacer preguntas, más que bienvenido. Mientras hablabas, hice esta pregunta: ¿podés analizar un CV? Me dice, por supuesto, digamos, dame el CV en formato legible o en texto, pegalo acá y yo te lo analizo. O sea, para que se den una idea del nivel de simplicidad, ¿no? Es Así que un genial. poco para graficar eso. Sí, genial. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Liliana. Un abrazo. No, gracias, Sergio. Gracias. Bueno, Luciano, no sé si hay alguna pregunta en el chat. ¿Quién me ayuda? Sí, Pablo, Mary, alguien que se fije. hay preguntas, sí. A ver, Pablo. Entonces, una de Gabriel Nagorny. Muy buena charla. ¿Qué pasará con las áreas de IT de las empresas cuando las personas de cualquier área dominan la tecnología? De vuelta, un poco la idea de la charla no es hacer esa cosa especulativa o que si nos van a reemplazar a todos o no. Era más pragmática, si se quiere, un poquito técnica, pero sinceramente no creo que nadie tenga, digamos, el determinismo de qué va a ocurrir o no. Como comentábamos recién, respondiendo a la pregunta de Serge, ¿no? Era que no importa, digamos, qué va a pasar, lo importante es que lo empecemos a utilizar para todas las áreas, y que lo usemos como un asistente que facilita muchas cosas. De vuelta, esto es probabilístico, es algo que arroja un resultado que tiene grandes chances de devolver lo esperado. No es determinístico, por eso, digamos, no es que descansamos el diagnóstico de un paciente en ChatGPT, pero esa probabilidad de acierto sigue, o sea, hoy cada vez más está más cercano a lo como respondería un humano, ¿no? De hecho, esto que dije de diagnóstico, no es algo tirado, una analogía tirada de los pelos o sacada del aire. Hoy nosotros estamos desarrollando muchos sistemas para empresas de health tech. Trabajamos mucho con la parte francoparlante de Canadá, tanto por el uso horario como por el idioma, Montreal, Quebec, ¿no? Con laboratorios grandes que nos piden este tipo de herramientas, que básicamente son mucho más complejas que simplemente analizar un diagnóstico, pero no importa, a lo que voy es, utilizamos estas herramientas para complementar nuestros desarrollos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Sinceramente, un poco no se sabe, no es la idea de vuelta hacer una especulación o que nos van a reemplazar, lo que fuera. Lo importante es que lo empecemos a utilizar, porque más allá de cuánto evolucione esto, hoy no hacerlo es simplemente no contar con una herramienta que facilita mucho nuestra tarea, ¿no? Como recién hablábamos, creo que será y es un complemento ideal para poder llegar a un nivel de resolución, primero, mucho más rápido, y segundo, con menos errores. No significa preciso exacto al 100%, pero con menos errores, porque aportamos
ese olfato, esa experiencia que aporta el humano, con esa sistematización de la máquina entrenada con un dataset enorme. ChatGPT, por ejemplo, si quieren saber, fue entrenado, es un modelo matemático entrenado con mucha data pública de Internet hasta noviembre de 2021, ¿no? Esa data la dan en OpenAI, que es la empresa que hizo este algoritmo, este modelo. Entonces, fíjense, claro, es un dataset masivo. Para que se den una idea, hoy la industria de IA, de inteligencia artificial, tiene como 3 grandes ganadores o lugares donde se explota. Primero, lo que se denomina el dueño de la tierra. O sea, como antes era la tierra para explotar, acá es la data, esa información dura, la materia prima es la data, la información. Por eso Microsoft compra GitHub y con eso con esos repositorios de código entrenan a ChatGPT, porque también aporta a esa empresa, OpenAI. También están los dueños de la máquina, que en este caso son los modelos de inteligencia artificial que necesitan esa data para entregar el output, y después los usuarios finales, que somos los que explotamos todo eso haciendo uso de esas herramientas para hacer un diagnóstico de un paciente si sos un laboratorio, para mejorar tu sistema de calificaciones si sos un e-commerce. Hoy hablamos del último punto, desde el usuario de esas herramientas, pero cada vez más surgen estas empresas que son los dueños de la data y de las máquinas, que son estos modelos y estas redes neuronales. Y donde está la moda van las inversiones también. Por eso desde enero acá van a ver una explosión en creación de startups de inteligencia artificial. Creo que nos fuimos un poco, ¿no? Son 4 y 5, no quiero aburrirlos. Sin problema. Obviamente, Luciano, hay un pequeño comentario de Sebastián Pulido. No exponer datos sensibles al preguntar en ChatGPT es importante tener en cuenta, según mi opinión. Sí, a ver, estas herramientas, cada uno, digamos, manejará el nivel de paranoia que quiera, en el sentido de poder pensar si después detrás de esa información se usa o no se usa para reentrenar, para hacer lo que se llama un refuerzo en ese entrenamiento de la red neuronal. Eso ya depende de cada empresa. Es muy difícil de corroborar si la data que estamos ingresando se usa para reentrenar esos modelos o no. Realmente es muy difícil de auditar. Hoy no hay nadie que se pueda encargar de eso, literalmente. Son empresas muy cerradas, pero son de los pocos o sea, son muy poquitas hoy las que resuelven bien con eso. Después quedará en cada uno de saber si quiere dar esa información o no, pero de vuelta es muy difícil de auditar. Y sí, lo más probable es que la mayoría de estos modelos, se les llama LLMs, Large Language Models, básicamente modelos entrenados con muchos tokens. Tokens, pensemos, no son lo mismo, pero pensémoslo como palabritas con las que entrenamos un sistema para que luego, al hacer esa conexión con esos nodos que les hablaba antes, pueda generar nuevo output, ¿no? Entonces, sí, lo más probable es que hayan utilizado ya data nuestra o lo estén haciendo. De vuelta, queda a raíz de cada uno, o sea, a criterio de cada uno, hacer esa discriminación, pero es muy difícil de auditar eso. Buenísimo, Luciano. No sé, Pablo, si hay alguna pregunta más o ya vamos cerrando. Por acá no hay más preguntas. Bueno, gracias, Luciano. Bueno, muchísimas gracias, Luciano. Te dejo con el auditorio si querés saludar antes de mi saludo final. Muchas gracias, Liliana, Pablo, como siempre, a la cámara, a todos los socios y miembros y los que están hoy en la call, los que estuvieron también. Y de vuelta, ojalá que sea un disparador para muchas charlas así, escucharlos ustedes también, a ver si podemos dar compartir este conocimiento y tratar de hacerlo lo más pragmático posible para que nos sirva, ¿no? Así que bueno, esa fue la idea de hoy. Muchas gracias y nos estamos viendo seguro en algún evento. Bueno, Luciano, muchísimas gracias, excelente. Hay muchos comentarios con halagos, así que queda grabada la charla también para que la podamos difundir si ustedes quieren. Ibisdev, gracias a Ibisdev, a Yaya también, a todos ustedes y por la fidelidad también de ser socios. Y les mando un beso a todos y nos vemos la próxima. Gracias, gracias a todos los participantes. Saludos, chao, chao.